Bendiciones, mis queridas iglesias, el Señor les bendiga grandemente. En este momento vamos a comenzar nuestra escuela sabática, pero lo vamos a hacer de una forma diferente a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Tengo dos invitados que van a estar conmigo y que me van a ayudar a dirigir esto de la lección. En primera instancia es la hermana Wendy Ortega. Hola Wendy, Dios te bendiga. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? El Señor le bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado para ti también. ¿Cómo te sientes hoy acompañándonos en esta reunión? Pues me siento muy feliz, de verdad que sí, a pesar de que no podemos ver cara a cara a cada uno de nuestros hermanos. Estamos contentos de que por lo menos por este medio podemos llegar a los hogares de muchos de ellos para que así podamos compartir juntos el repaso de la lección de escuela sabática. Maravilloso. Y el segundo invitado que tengo es el hermano Alberto Vélez, que también nos está acompañando. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola pastor, feliz sábado. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta mañana. Estoy bien contento de poder conectarme por esta plataforma con ustedes en esta mañana y poder compartir esta lección que está bien interesante. Maravilloso. Pues entremos entonces en materia porque, como ustedes saben, el tiempo en televisión es muy corto. Vamos a conversar, mis queridos hermanos, acerca de la lección número 8, la creación y el Génesis como pilar, primera parte. Aquí, básicamente lo que vamos a hacer, mis queridos hermanos, es un análisis de qué ocurriría si nosotros permitiéramos que ciertas tendencias que se llaman científicas, pero cuyos postulados no son basados en pruebas repetibles, sino en argumentaciones. ¿Qué pasaría si ese tipo de postulados entraran a formar parte de nuestra interpretación de los orígenes? Básicamente, este punto es equiparar los largos periodos evolutivos de miles y millones de años y tratarlos forzadamente de entrar dentro del relato del Génesis. Para esto, entonces, los invito a que nos aprestemos y nos emocionemos en el estudio de la palabra del Señor. Pastor, ¿qué usted cree? ¿Qué puntos son los más importantes de la lección? Bueno, yo considero que hay tres cosas supremamente rescatables de nuestro estudio de la lección. La primera tiene que ver con el Génesis y los días que menciona ese libro para la creación. ¿Son días literales o son días simbólicos? Lo segundo tiene que ver con el sábado. El Génesis y el sábado y si aceptamos o no días literales o largos periodos de tiempo. Y lo último es el Génesis y la salvación. Si nosotros incorporamos los planteamientos evolutivos, entonces, ¿cómo quedaría el plan de salvación? Esos son los tres puntos que yo considero que deberíamos tomar en cuenta. Bueno, pastor, y ya que vamos a tratar estos puntos, comenzando por el primero, el Génesis y los días literales, usted mencionó sobre una corriente o un grupo de personas dentro del cristianismo que creen que la creación ocurrió en miles y millones de años. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y cómo es que llega esta creencia a entrar en el cristianismo? ¿Cómo se llaman ellos? Muchas gracias, Wendy. Esa pregunta me parece supremamente importante porque, como tú lo decías, dentro de la corriente cristiana hay individuos que desean no parecer retrógrados, sino darle al cristianismo ese toque como de científico, ¿verdad? Y entonces, como el Génesis dice que este mundo fue creado en 7 días, 6 días el Señor crea todo y el séptimo reposa, entonces ellos dicen no, la ciencia argumenta que existieron periodos de miles y millones de años en los que fue evolucionando todo, empezando con el Big Bang y después con el origen de la vida, como Darwin lo plantea. Estos cristianos que quieren darle a la religión y a la Biblia ese toque científico
se lo denomina teístas. Y ellos entonces dicen, sí, los largos periodos evolutivos pues estaban siendo en el libro del Génesis capítulo 1, estaban siendo explicados a través de días. Es decir, un día podría equivaler a miles de millones de años. Así que la Biblia no habla de días literales, sino de periodos. Entonces el primer periodo, el segundo periodo, que pudieron haber sido cantidad de años. Por supuesto, nosotros no creemos eso, que los cristianos teístas con T, porque deístas es ya otra corriente, esos teístas creen que los días del Génesis no son literales, sino que son larguísimos periodos evolutivos, y así entonces le dan a la Biblia esa distinción científica que ellos pretenden. Eso es como amalgamar la evolución juntamente con el creacionismo y sacar de allí un híbrido, podríamos decirlo así, pastor. Es exactamente eso, Wendy. La gente como siente, ¿no?, que no podemos quedarnos atrás porque la ciencia ha tomado tanto realce, entonces vamos a forzar a que la Biblia diga esto cuando está diciendo otra cosa. Sin embargo, nosotros podemos probar que los días de la creación no son para nada simbólicos, sino que son completamente literales. ¿Y cómo podemos probar eso, pastor? Bueno, hay una frase que se repite mucho en las Escrituras, y es: y fue tarde y mañana el día tal, y fue tarde y mañana el día primero, el día segundo, el día tercero. Entonces, la expresión tarde y mañana involucra precisamente esto de un periodo oscuro o nocturno y un periodo claro y uno diurno. Cuando la Biblia utiliza esa expresión, tarde y mañana el día 1, tarde y mañana el día segundo, tarde y mañana el día tercero, cuando la Biblia utiliza ese término, tarde y mañana, y lo une a la palabra hebrea para día, que es yom, tenemos entonces que entender que el escritor forzadamente está queriéndonos hablar de días literales, no de periodos simbólicos. Yom, día, en hebreo, más tarde y mañana son inequívocamente periodos de tiempo de 24 horas, literalmente hablando. Interesantísimo. Pastor, ¿y hay algún argumento que se asume a esto? Sí, por supuesto que sí, Alberto. Este no es el único argumento. Resulta que cuando se nos habla del día primero, el día segundo, el día tercero, aquí se nos está utilizando una combinación bastante singular de los números. Los números ordinales y los números cardinales. Los números ordinales son los que dan el orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Estos son los ordinales. Los cardinales, por su parte, son los números que cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí en el Génesis, cuando se nos habla en los primeros versículos de que el Señor dijo sea la luz, y fue la luz, y el Señor vio que la luz era buena, y fue tarde y mañana. En algunas traducciones dice el día primero, en otras traducciones dice un día. Literalmente, ahí está diciendo en el hebreo Yom Ejad. Yom, día, Ejad, el número 1. Entonces ahí nos está diciendo que Dios creó la luz, que ocurrió el fenómeno de la tarde y la mañana el día 1. Se usa la expresión cardinal para decirnos, antes de ese día no había conteo de tiempo, no había conteo de nada, porque nada existía. Pero a partir de lo que ocurre en el día segundo de la creación, ya se cambia del cardinal al ordinal. Y entonces, día 1, y después dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Tarde y mañana el día tercero. Tarde y mañana el día cuarto. Entonces, esa cuenta de comenzar con el día 1 y continuar día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo,
también es un argumento poderosísimo de que los días de los que se está hablando ahí no son largos periodos de tiempo, sino que sencillamente son días literales de 24 horas. Incluso, yo tengo por aquí algo muy interesante que me gustaría leer para ustedes. Los judíos todavía le llaman a sus días de la misma manera en que el Génesis los llama, con la excepción, por supuesto, del día 1, que no le llaman Yom Echad, sino que ellos le llaman Yom Rishon. Ese sería el domingo. Y el resto de días de la semana serían Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi. Y al Yom Shivi'i, que es el día séptimo, ellos no lo llaman de esa forma, sino que le dicen Shabbat. Es decir, de la misma manera en que todavía lo hacen en el idioma portugués, asimismo o muy parecido se utiliza en el hebreo. Ellos no llaman domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sino que ellos lo llaman día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, y al día séptimo, a ese no le dicen día séptimo. A ese es el único día que tiene un nombre que no es utilizando un número. A ellos lo llaman Shabbat, que para ellos es cesar, es detenerse del trabajo, por supuesto, para el reposo con el Señor. Entonces, el uso de los ordinales principalmente nos da a entender la palabra Yom, y el ordinal nos da a entender que se nos está hablando de días literales, no de periodos simbólicos, como si en otras partes de la Biblia un día se puede entender como un periodo simbólico, pero no en el libro del Génesis. Pastor, con esa explicación que usted nos acaba de dar, eso indica que no hay nada que indique que la creación pudo haber sido hecha en periodos indefinidos de millones de años, ya que vemos la explicación que usted nos da de los números ordinales y cardinales. Y precisamente pensábamos en eso, de cómo se menciona primero, segundo y tercero. Entonces ahí nos da a entender claramente que la creación ocurre en los días literales que aparecen en el Génesis. Cuando un individuo, sea cristiano o por fuera del cristianismo, pretende interpretar la Biblia o específicamente el relato de la creación de Génesis 1, diciendo que los días de ahí son periodos simbólicos que pueden abarcar millones de años, está forzando el texto de una manera irresponsable, porque la gramática de la Biblia está enseñando que los días de la creación fueron periodos de 24 horas literales, iguales a los que sucede en la actualidad. Pastor, ¿qué le parece entonces si entramos al segundo punto que usted mencionó al principio, el Génesis y el sábado? ¿Nos podría decir qué ocurriría si aceptáramos que los días de la creación fueron largos periodos evolutivos? ¿Qué pasaría entonces? Pues la pregunta es bastante singular. ¿Qué pasaría con el sábado si los días de la creación fueran largos periodos evolutivos? Pues sencillamente que el sábado, como nosotros lo entendemos y como nosotros lo guardamos y como nosotros lo obedecemos de los 10 mandamientos, no tendría razón de ser, porque entonces Dios no habría estado descansando por 24 horas con Adán y Eva, sino que el descanso del sábado deberíamos tomarlo de una manera simbólica. Es decir, que Dios pudo haber entonces también descansado por miles de millones de años, por lo tanto y consiguiente, el sábado no tendría razón de ser. Ahora, cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, el mandamiento del sábado, ahí se nos está mostrando de una manera literal que este mandamiento tiene base en la creación de Génesis 1 y que esa creación fue en 6 días literales. Vamos a recordar el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, y aquí es donde da el mandamiento, la explicación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, ese mandamiento que fue escrito con el dedo de Dios, que fue registrado en tablas de piedra, ese mandamiento que fue verbalizado por Dios en el Sinaí y registrado por escrito de manera perenne, ese mandamiento está diciendo: el pueblo mío, los que hacen pacto conmigo, los que deciden hacer parte de esta nueva nación que estoy formando y que ahora les estoy dando la Carta Magna, la Constitución, la ley, los 10 mandamientos, el pueblo mío debe acordarse de guardar el sábado. Vamos a la palabra acordarse, ¿no? Acuérdate. Acuérdate de qué? De algo pasado. ¿Qué tan en el pasado? Pues en la misma creación. O sea, el mandamiento está estableciendo que el sábado debe ser guardado porque se estableció previamente en la creación. Y en segunda instancia dice: la razón por la que yo quiero que ustedes guarden el sábado es porque yo hice de ese día un día de reposo. En 6 días hice los cielos, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y el 7º día lo descansé, lo reposé. Por eso ustedes deben también reposar el sábado. La palabra reposar significa cesar. Deben parar. ¿Parar de qué? De trabajar. De la misma manera en que Dios paró de trabajar cuando culminó su obra creadora y descansó el sábado. Y hay algo muy interesante con el sábado. El sábado es el único día que tiene 3 características que los demás días no la tienen. Pastor, el sábado precisamente, Sí, perdón dime. que lo interrumpa, precisamente eso era lo que quería preguntarle. ¿Por qué es el sábado diferente a los demás días? Porque podemos tener personas que pueden decir: pero yo puedo guardar cualquier otro día, todos los días son bendecidos por Dios. ¿Por qué es diferente y especial el día sábado? Permíteme contestarte esto con una historia que aprendí desde muy niño. Había un guardador del sábado, un adventista, que iba a hacer sus compras en el pueblo de víveres. Nosotros decimos iba a hacer mercado, iba a hacer su compra los domingos. Los días en los que se estaba ofreciendo la comida eran los días sábado y domingo. Eso eran lo que nosotros llamamos los días de mercado, en el que la gente venía del campo y ofrecía en el pueblo los alimentos recién cosechados. Entonces, la gran mayoría de la gente iba a hacer el mercado, iba a hacer sus compras de alimentos frescos el sábado, porque obviamente estaban mucho más frescos. Pero el observador del sábado iba el domingo. E iba siempre a comprar la mayoría de sus cosas donde un vendedor de comida que era cristiano. Él tenía, nosotros le llamamos el puesto para las ventas, que era cristiano. No era observador del sábado, pero era cristiano. Entonces, hay algunos cristianos que son buscapleitos, ¿verdad? Y entonces le dice: hermano, ¿y usted por qué no viene el sábado, que es cuando más fresco encuentra la comida? Y el otro le contesta que porque él el sábado lo descansaba, lo reposaba, iba a la iglesia y no compraba, ni vendía, ni hacía transacciones. Y llega y dice lo que tú mencionaste hace un ratito: no, es que para mí todos los días son iguales. Le voy a colocar un ejemplo. Entonces, como vendía verduras y frutas, agarró 7 naranjas, muy parecidas en tamaño y color, y colocó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la primera dijo: bueno, esta naranja representa el domingo, esta el lunes, martes, hasta el sábado. Para mí, todos los días son iguales
como estas naranjas son todas iguales. Usted podría identificar la naranja del sábado e inmediatamente agarró todas las 7 que estaban alineadas y las mezcló. Y al mezclarlas, pues obviamente no se sabía cuál era la que correspondía al sábado. Entonces el cristiano adventista le dice: no le entendí la pregunta, hermano, vuelva a hacérmela, por favor. Y él le dijo: sí, claro, mire, esta naranja representa el sábado, está el domingo, está el lunes, y así sucesivamente. Entonces cuando terminó, las iba a mezclar y él le dijo: espere un momentito. Y agarró la naranja número 7 y sacó una navaja de su bolsillo y dice: la Biblia dice que el sábado el Señor lo reposó, y entonces le quitó un trozo a la cáscara. Y dice, y también dice que el sábado el Señor lo bendijo y le quitó otro trozo a la cáscara. Y aparte de eso, la Biblia dice que el Señor santificó el sábado y le quitó otro trozo a la cáscara de naranja, dejándola claramente diferente de las demás. Y la puso en su lugar y ahora le dijo: puede mezclarlas, que yo le digo cuál representa el sábado. Por supuesto, no se iba a equivocar jamás, porque estaba marcada esa naranja, así como el sábado está marcado, y está marcado por Dios mismo. Dios lo bendijo, Dios lo santificó y Dios lo reposó. Y de ningún otro día de la semana el Señor dijo esto: sola y exclusivamente del día del Señor, del santo sábado. Entonces, el sábado es diferente. Partimos del siguiente argumento. ¿Qué pasaría si los días de la creación fueran largos periodos evolutivos? Pues sencillamente que el sábado no tendría razón de ser, y que el mandamiento del sábado también estaría sobre una base etérea, ya que si la semana de la creación fueron largos periodos de tiempo, entonces ¿por qué Dios nos va a decir que descansemos como Él descansó un día, si en realidad no lo descansó un día literal, sino que fueron periodos evolutivos larguísimos? Entonces, el mandamiento del sábado es la evidencia más poderosa de que los días de la creación fueron días literales, no fueron días simbólicos, porque si lo hubieran sido periodos de tiempo simbólicos, entonces no habría razón para que Dios en tablas de piedra escribiera ese mandamiento. Wow, qué linda explicación, pastor. De verdad que es una manera muy especial de ilustrar esto para hacernos entender este punto tan importante. Pastor, ¿y cómo afecta el plan de salvación si entendiéramos el Génesis desde el punto de vista o la óptica evolucionista? Muchas gracias, Alberto, porque esa pregunta me parece que es la más importante de lo que la lección nos está enseñando. Resulta que la evolución considera que se pasa de una especie a otra a través de mutaciones que se realizan por necesidad. Es decir, un organismo necesita adaptarse a su entorno y entonces crea esas adaptaciones mediante mutaciones. Y esas mutaciones se las pasa a su descendiente, quien mejora todavía esas adaptaciones y se la pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente, y después se pasa de una especie a otra, es decir, se pasa de coacervados a animales acuáticos, y después de eso a anfibios, y después de eso a reptiles, y después de eso al resto de animales terrestres, hasta llegar a los primates y posteriormente el hombre, y llegamos al ser humano tal como está después de miles de años de evolución. Pues en esa óptica, la evolución contempla la existencia de la muerte, porque un organismo muere, pero dejó a su descendiente con las mutaciones, y ese después muere, pero como hizo nuevas adaptaciones, se las pasó al siguiente y así sucesivamente. En lo que la Biblia nos enseña, la muerte no está contemplada antes de que el hombre pecara. Es decir, Dios no creó ni al hombre ni a los animales para que murieran. Es más, cuando nosotros leemos por allá en Romanos 5:28, se nos dice
que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y también Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En la evolución, la muerte es un asunto que está ahí presente todo el tiempo. Pero en la Biblia, la muerte es el resultado del pecado. Es decir, la muerte entra en este mundo como producto de que el ser humano peca. Entonces, el plan de salvación es la reacción divina, o más bien, siendo más bíblicos, el plan de salvación es la revelación a las criaturas cuando caen de algo que ya el Señor había previsto. Entonces, el plan de salvación es para retornar al ser humano de su estado mortal a su estado original en el que la muerte no existía. Cuando nosotros queremos interpretar la Biblia desde una perspectiva como la evolucionista, entonces estas dos cosas no calzan, porque en la evolución la muerte siempre estuvo, mientras que en la revelación bíblica la muerte viene como consecuencia del pecado y por lo tanto el plan de salvación es para retornar al pecador a su estado original de relación con Dios y de ausencia de muerte. Es más, dentro de las cosas que el Señor promete con el plan de salvación es la vida eterna, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna con la que fue creado al comienzo. Entonces, si yo quiero introducirle a la fe cristiana el componente evolucionista, entonces la muerte no tendría que ser consecuencia del pecado, sino algo que siempre ha existido. Por lo tanto, si la muerte no es consecuencia del pecado, sino que siempre ha existido, entonces, ¿para qué plan de salvación? Porque el pecado no existe. La muerte está, pero la muerte es una herramienta de la evolución, como ellos dicen los teístas, que Dios utiliza la evolución para crear. Entonces, bajo esa óptica, no se necesita ni plan de salvación y la muerte no sería un problema, sino de alguna forma una, entre comillas, bendición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afectaría una óptica evolucionista la salvación que nosotros entendemos en la Biblia? Pues que si nosotros nos vamos por esa corriente, el pecado no existe, la muerte es necesaria y el plan de salvación pues es una metáfora apenas que no se requiere. Por lo tanto, nosotros tenemos que rechazar rotundamente todo acercamiento a la comprensión, la interpretación bíblica desde una óptica que tenga como base el evolucionismo. No nos sirve ni con ni con el aspecto gramatical de la Biblia, porque los días son literales y no largos periodos de años. No nos sirve con el mandamiento claro del sábado que nos dice que hay que reposar un día, así como el Señor reposó después de haber trabajado 6 días. Y tampoco nos sirve desde el punto de vista de la salvación, porque con esta óptica evolucionista la salvación se haría innecesaria. Bueno, ya ustedes me han preguntado muchas cosas y a mí me gustaría ahora preguntarles a ustedes, porque de las cosas más importantes, pienso yo, cuando uno está estudiando la lección de escuela sabática y la Biblia en general, es aplicar lo que uno ha aprendido. Entonces me gustaría hacerles algunas preguntitas, como por ejemplo, estos son escenarios hipotéticos. Vamos a suponer, Wendy, que tú tienes una compañera de trabajo que es una cristiana ateísta y que ella cree que Dios hizo todo por medio de la evolución.
Entonces, si ella te pidiera a ti 2 razones por las cuales tú crees que los días de la creación son literales, ¿cómo le responderías a esa compañera de trabajo? Bueno, pastor, yo le respondería que, número uno, lo que ya acabamos de discutir, que los días que se presentan en la Biblia, Dios no tendría razón de haber creado nuestro mundo en miles de años y entonces echarse a reposar, sino que la Biblia deja evidencia clara de que los días que se mencionan allí, tanto en forma cardinal como en forma ordinal, representan a días literales de 24 horas, y buscaría en el Génesis donde menciona cada parte de la creación, donde dice, y fue la tarde y la mañana un día. Perfecto, y esas 2 razones indican que los días de la creación fueron literales. Fabuloso. No quisiera yo ser esa compañera tuya porque la dejarías liquidada con eso. Muy bien, ahora Alberto, vamos a hacer otro ¿cómo lo llamamos? Otro ensayo, otro escenario hipotético. Nosotros somos llamados como adventistas del séptimo día a resaltar la vigencia de los 10 mandamientos y principalmente el sábado, ¿verdad? Con esto como base, ¿por qué crees tú que el mandamiento del sábado desmiente la evolución? Fíjate, el mandamiento del sábado, ¿verdad? En Éxodo comienza con la palabra acuérdate. Esto quiere decir que no comenzó allí en el monte Sinaí. Y cuando leemos el mismo mandamiento, nos da la razón por la cual debemos acordarnos del séptimo día, que es un día literal de 24 horas, tarde y mañana. Nos da la razón, y la razón entendemos que es porque en 6 días literales creó Dios el cielo, la tierra, ¿verdad? El mar y la fuente de las aguas, y el séptimo día lo bendice, lo santifica y lo aparta. Eso está bien claro, esa sería mi respuesta. Por supuesto, entonces bajo esa óptica, el mandamiento del sábado nos dice que Dios nos manda a reposar 24 horas porque Él mismo reposó 24 horas después de la creación. Fabuloso. Ahora para los dos, a ver qué su opinión personal, ¿no es cierto? Su opinión personal. Si fuera verdad, que sabemos que no, que la muerte existió antes del pecado, ¿cuál sería la razón del plan de salvación? Bueno, si fuera verdad, pastor, que la muerte existió antes del pecado, entonces no había razón para el plan de salvación. Porque la razón del plan de salvación, como usted explicó anteriormente, es restaurarnos al plan original que Dios tenía para el ser humano, que era vivir para siempre. Cuando Dios crea al hombre, lo hace a la imagen y semejanza de Dios. Y aparte de eso, le otorga el regalo de la vida eterna. Cuando el pecado entra también la muerte. Entonces, si fuera verdad que ya desde que el mundo fue creado, la muerte existía, entonces ¿de qué valdría el sacrificio de Cristo? ¿De qué valdrían entonces todas las cosas y las pruebas de la gracia y del amor de Dios que vemos en su palabra? Entonces no tendría razón de ser, no tuviera razón de existir. Maravilloso, monumental esa explicación. ¿Y qué piensas, Alberto? ¿Qué añadirías a lo que Wendy acaba de mencionar? Completamente de acuerdo con Wendy, definitivamente, porque la misma palabra te dice que la muerte entró al mundo por el pecado. O sea que si existía antes, no tiene sentido, no iría en armonía con lo que dice la Biblia. Sería una forma muy irresponsable, ¿no? de interpretar, ¿no? De interpretar de esa manera. La Biblia es clara. Bueno, y ahora me gustaría pedirles el favor que les pusieran una tarea a nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento. ¿Qué tarea les pondrían ustedes a ellos? Cualquiera de los dos puede poner la tarea. Wendy es maestra ya. Ok.
como estamos hablando de la creación, déjame pensar un momentico. Alberto, quizás tú tienes algo en mente en lo que yo pienso. ¿Qué tarea podríamos ponerle a nuestros hermanos para que realizaran en esta semana? Yo diría, hay tantas cosas que prueban la existencia de Dios. La creación misma habla de que hay un creador detrás y de que esa creación ocurrió en días literales. Hoy podemos ver claramente cómo ocurre de un día a otro. Podemos ver la sucesión de cuando el sol se pone, comienza el otro día. Pero ¿qué sería algo interesante para que nuestros hermanos pudieran hacer y poner en práctica la lección de esta semana? ¿Y qué podrían investigar? Déjeme pensar un momentito. ¿Qué tú crees que tú tendrías en mente, Alberto? Bueno, aquí una idea es, ¿verdad?, que investiguen por qué las matemáticas o el diseño contradicen la evolución. ¡Wow! Qué interesante, pero podemos ver en las matemáticas que si se miran desde un punto de vista evolucionista también, imagínate, nos llevaría a los números infinitos. Pero también si se lo mira desde el punto de vista de la creación, tendría otra cosa que mirar allí también. Esa pregunta está muy buena. Dejemos a los hermanos que investiguen. Muy buena, pues muy buena bien. Tarea, Alberto. Gracias, Matadora, Alberto, pero pues buena. Yo creo que buena sí. esa tarea. Permítanme entonces concluir. Miren, cuando nosotros los cristianos, en procura de parecer muy científicos, adoptamos ciertos postulados evolucionistas, finalmente lo que vamos a parecer es contradictorios. Eso por no decir algo más fuerte. Si el cristianismo adopta el evolucionismo, sencillamente en la lectura de la Biblia se va a contradecir. Es mejor, es más sabio, es más prudente seguir lo que está revelado y no querer involucrarle postulados académicos, porque de lo contrario se nos va a volver la revelación un puzzle que no vamos a poder resolver jamás. Muchísimas gracias, mis hermanos, por ayudarme a esta escuela sabática. Que el Señor les bendiga. Me encantaría que les dieran unas palabras de despedida a nuestros hermanos. Las damas primero. Bueno, gracias, Alberto. Muchas gracias, pastor, por la invitación a compartir esta lección de escuela sabática tan interesante y vital para nuestra fe. Insto a los hermanos a que sigamos estudiando las lecciones cada semana y que estemos al tanto en el estudio de la palabra de Dios y que podamos estar afianzados en ella. Queremos que el Señor les bendiga ricamente. Le enviamos un abrazo a cada uno de ustedes con mucho cariño, esperando que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén, amén. Asimismo, esta lección ha sido de gran bendición, ¿verdad?, para mí, y sé que para ustedes también es muy relevante, muy necesaria, ¿verdad?, tener estos puntos claros, porque como Jesús mismo nos dejó entender que los días postreros vendrían muchas filosofías engañosas y tenemos que estar claros en todo esto. Pero les envío un abrazo desde acá, oro todos los días por ustedes y eso es lo importante, que nos mantengamos orando los unos por los otros. Y esto pronto va a quedar atrás y pronto estaremos juntos y podremos volvernos a dar la mano. Bendiciones. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Amén.